del primer Foro Nacional de Desarrollo Urbano y Territorial Guatemala. A los nuevos participantes, pues la bienvenida. Mi nombre, pues déjenme presentarme, Anthony Sánchez, para todos ustedes. Y tenemos pues ya el inicio de este foro. Buen día. Tenemos lo que es en este segundo día el título Instrumentos de Gestión Urbana, con la presentación de Juana Mariño del Banco Mundial con el tema Gestión de Riesgo y Política de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano Sostenible. Bien, así que le damos la bienvenida a Juana Mariño. Bienvenida. Por ese lado del tiempo es todo suyo. Recordemos que la modalidad de este evento será al momento de faltar los 5 minutos, se les estará informando, así que atención al tiempo y por favor, recomendación para todos ustedes de poner los teléfonos en el vibrador, en modo silencio, por respeto a las personas que están acá frente. Muchas gracias, bienvenida. Buenos días, no me demoro entonces en saludos porque la presentación es un poco larga, voy a hacer algo rápido. El tema es un tema que tiene que ver de alguna manera con todo lo que se habló ayer, pero va a hacer énfasis en dos aspectos de parte de lo que se comentó ayer. Uno, el concepto mismo del ordenamiento territorial como parte de la planificación del desarrollo. Entonces yo he dividido la presentación en dos partes porque cuando se habla de la gestión integral del riesgo en el ordenamiento territorial, primero hay que hablar de cómo entendemos el ordenamiento territorial. Es difícil incorporar la gestión del riesgo en el ordenamiento si no hay un proceso de ordenamiento en que incorporar. O sea, tanto es tan importante el contenido como el contenedor. Entonces la primera es una reflexión sobre el ordenamiento y la planificación del desarrollo. Porque algo que parece tan evidente no lo estamos haciendo. Porque si todo nuestro desarrollo tiene una dimensión espacial, no hemos incorporado de una manera explícita, instrumentada, esa planificación del espacio en el que todo sucede. Y el segundo ya, en esa planificación del desarrollo a partir de planificar el territorio, ¿cómo estamos considerando el concepto de riesgo? ¿Es algo adicional? ¿Es algo fundamental? ¿Es estructural? ¿Y qué tiene que ver uno con esto? Entonces, esto se marca, básicamente lo que les voy a presentar hoy son elementos que he tomado de varios procesos que enfocan los dos temas. Cómo hacemos ordenamiento asociado a procesos de planificación del desarrollo y cómo en ese ordenamiento incorporamos el riesgo. Digamos, la referencia inmediata es un proceso que venimos adelantando conjuntamente con la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Región, de entender mejor, de instrumentar, de evidenciar, de hacer explícita la dimensión espacial territorial del CATU y con base en eso generar elementos para una política nacional de ordenamiento territorial. O sea, para pasar de que el territorio sea únicamente el lugar donde suceden los proyectos de desarrollo a que el territorio sea un determinante en gran medida de esos proyectos de desarrollo. Esto es básicamente lo que les presentaron ayer Carlos y Hugo, no lo voy a repetir, quiero únicamente señalar, porque ha sido una presentación que se ha notado precisamente en los dos elementos fundamentales que maneja tanto el CATU como cualquier plan de desarrollo. Necesariamente hablamos de una población y de esa población en un territorio determinado. Eso es lo que constituye realmente un país, un estado o un territorio. Es una población que habita un territorio de alguna manera y que esa población es la que define todo lo demás. Entonces, a partir de esto hemos venido haciendo un análisis con respecto a la población, cuáles son los objetivos que busca finalmente el CATU. Y al decir lo que voy a decir, que es que los objetivos que busca básicamente cualquier plan de desarrollo, no es decir que es una copia, es que no puede ser de otra manera. El plan de desarrollo que adopta un Estado tiene que tener como objetivo el bienestar de la población. Como quiera que lo llamemos, el buen vivir, la prosperidad, pero eso es lo que se busca, que todos vivamos bien. Eso es legítimo, es lo que todo ser humano quiere. Con respecto al territorio, el concepto que se viene usando hace mucho tiempo, digamos, el concepto rector, el concepto que está en lo básico, es el concepto de sostenibilidad. Un concepto que hemos de alguna manera maltratado, que más que hablar de sostenibilidad lo volvimos un adjetivo y se lo ponemos.
Entonces, desarrollo sostenible, agricultura sostenible, minería sostenible, ciudades sostenibles, y de alguna manera ha ido perdiendo un poco su esencia, o sea, que entendemos, pero sigue siendo perfectamente válido, lo cual no significa que lo tengamos que aceptar automáticamente porque hay muchas críticas. Con respecto a la función del Estado, y aquí el concepto, se habló mucho, es cómo articulamos a través de procesos de desarrollo económico, de procesos de seguridad y justicia, de procesos de integración, las funciones del Estado con las funciones de la población en cada uno de los territorios, que es básicamente la función esencial del Estado. El Estado tiene como parte de sus funciones articular y determinar la forma en que esas relaciones entre la población y el territorio son productivas, eficientes, competitivas, pero además son gobernables y además contribuyen a que el país o un territorio determinado se inserte en un entorno mayor. Entonces, dentro de estos tres temas que, como les digo ayer, se llaman en todas las presentaciones, surgieron todos o alguno de ellos, porque son los que están en el fondo del tema. El CATUR plantea asimismo, que es el otro punto, el tema de la política de ordenamiento. Como una propuesta general de largo plazo se refleja en políticas de Estado, de tal manera que más que una propuesta, que un sueño, que un querer ser, empiece a volverse parte integrante de la forma de ser. Muchas veces tenemos muchos objetivos, hemos hecho muchos diagnósticos, sabemos qué debemos hacer, pero no sabemos necesariamente cómo, por dónde empezar, cómo hacemos que esto se vuelva parte de nuestra cultura política, cultura económica. Entonces el CATUR plantea una serie de elementos en lo cual el que estamos volviendo mucho más evidente para este ejercicio es entender esta propuesta como una oportunidad real para Nicaragua, lo hemos hecho en Nicaragua, para Guatemala y para el territorio guatemalteco y la población, de que efectivamente el ordenamiento territorial no sea un proceso que viene después de que se han tomado todas las decisiones y que trata de ajustar el territorio a decisiones ya tomadas, sino que empieza a ver el territorio como parte de los criterios para tomar la decisión. Es decir, cómo integramos la planificación sectorial, que es la que más hemos hecho. Se planea por sector educación, sector salud, sector vivienda, sector agua potable. Esos sectores tienen una dimensión espacial y es el momento y es la oportunidad de incorporar la gestión territorial. En esto seguimos en un análisis de cada uno de los elementos y hay dos que empiezan a aparecer como muy relevantes, que si bien no están explícitos en los otros 6, son dos elementos que son articuladores de todos estos procesos. Uno, no me voy a detener mucho, ayer ya se habló todo el tema de la educación, la información como un requisito, y el otro es tener objetivos específicos con respecto al territorio mismo, que es sobre lo que vamos a tratar de avanzar en este proceso. CATUR, y ayer Carlos lo planteó ya con mucho detalle, tiene unas visiones de cómo es el desarrollo en el territorio y maneja lo que, digamos, desde la técnica de la planificación se denomina coremas, es decir, son esquemas gráficos que toman como base un territorio de referencia, pero donde se esquematiza una propuesta. Lo que presentó también ayer el doctor Carlos con respecto a temas metropolitanos. Son representaciones de ideas y de objetivos sobre un marco que es un territorio, y pues claramente hubo toda una discusión, que es el centro a donde vamos a ir llegando, de cómo se estamos definiendo la aproximación al territorio del Estado a partir de dos grandes clasificaciones que hemos utilizado tradicionalmente: lo urbano y lo rural, o lo urbano y lo no urbano, y cómo en la mitad la planificación aparece, en el caso de CATUR muy explícitamente referida, por ejemplo, al tema de garantizar el agua, pero lo que hemos visto es que esta planificación no es únicamente para garantizar el agua, es para vincular estos diferentes esquemas que cada uno aparece de una manera independiente porque refleja una propuesta independiente, pero que además tiene un objetivo de articulación que es explícito en el CATUR. Luego, pues, esto es parte, como les decía, de un proceso más largo, como la síntesis, y aquí fue donde empezamos ya en todo esto
¿Cómo entraría el ordenamiento? ¿Qué hace el ordenamiento con respecto a estas propuestas de desarrollo que tiene CATUR? Y básicamente la primero que tiene que hacer el ordenamiento es entender que si bien los foremas son formas que representan intenciones de desarrollo sobre un territorio, es necesario ver cómo es el territorio real. En los primeros que ustedes ven arriba, que es la diferencia entre unos y otros, los primeros territorios que aparecen arriba no tienen atributos propios. Todos los mapas, todos los foremas se han marcado sobre una misma base, pero el CATUR reconoce que cada uno de estos es diferente. Entonces, el primer objetivo que tiene el ordenamiento en relación con las propuestas y los esquemas y los modelos de desarrollo de un país es precisamente entender qué tanto estas propuestas que se reflejan en el forema tienen que ver con territorios reales, con territorios que tienen atributos específicos, que tienen limitaciones, que condicionan. No es lo mismo a poner esta línea si aquí hay un valle o si aquí hay una montaña. ¿Qué diferencia hace si atraviesa un río o si no? Si está a 2.500 metros sobre el nivel del mar o si está a nivel del mar. Si está sobre una falla geológica o si atraviesa una reserva. Aquí esto no se ve necesariamente. Lo que hay que acabar de hacer es entender desde el territorio mismo cuál es la factibilidad, la pertinencia, la conveniencia y el ajuste que requieren los foremas. Esto es hacer las preguntas reales sobre el territorio. Es decir, este modelo de desarrollo que se está planteando, que tiene toda la justificación desde el bienestar, desde la gobernabilidad, desde la productividad, desde el crecimiento económico, realmente cómo está impactando el territorio. Y esa es la pregunta del ordenamiento. ¿Cómo el desarrollo impacta, determina y a su vez transforma el territorio y cuáles son sus efectos? ¿Cómo es realmente ese territorio? ¿Dónde está la gente en ese territorio? ¿Cuáles son los procesos de ocupación actual? Ya pasamos por eso al tema. Y en esto, ¿qué es lo vital? Lo vital es aquello de lo cual depende la vida y es lo que en este momento estamos entendiendo principalmente como sostenibilidad. ¿Cómo sostenemos la vida y el bienestar? Ayer lo mencionaba Carlos y creo que vale la pena reiterar. El ordenamiento muchas veces empieza por una discusión de en qué escala ordeno y qué ordeno. El ordenamiento lo hemos empezado a ver en muchos países de la región desde el ordenamiento urbano. El ejercicio mismo de ordenar el territorio ha aparecido en muchos de nuestros países para ordenar lo urbano y ordenarlo muchas veces en función del precio, de qué se puede hacer en el otro, de cuál. Pero lo que se ha visto cuando ya miramos asociado al desarrollo, asociado a la sostenibilidad, es que el ordenamiento maneja múltiples escalas y en cada escala hay decisiones de ordenamiento que van a impactar las demás. Aquí este era un esquema que ya estaba hecho y con el cual coincidimos perfectamente en las observaciones que hace Carlos. Y es entender que cada día más las escalas tienen relaciones directas. Muchas veces inclusive hay temas de la escala internacional que impactan directamente el municipio. O sea, no hay que pasar por todas las escalas. Decisiones sobre qué municipio debe tener un aeropuerto internacional no surgen porque el municipio necesite el aeropuerto, sino porque hay temas de globalización que impactan las relaciones entre todos. Desde la lógica de CATUR y desde la lógica de cualquier modelo de desarrollo y dentro del proceso de ordenamiento como parte del proceso del Estado entendido lo público y lo privado, no importa en qué escala se sitúe uno, no importa cuál es la decisión, nunca debe perder de vista cuál es el objetivo principal de esa decisión. El objetivo principal, si estamos de acuerdo con lo que dice CATUR y todos lo aceptamos, es que el bienestar de las personas se mantenga y se amplíe a la mayoría de las personas, o sea, independiente en qué escala estemos, el objetivo debe seguir siendo garantizar que esto nos permita a todos como sociedad vivir mejor, pero, y es parte del tema del ordenamiento, la vida no es únicamente la nuestra. El concepto de sostenibilidad es un concepto que nos vincula necesariamente, y ahí muy importante, si ustedes recuerdan la presentación de Jan al final del día de ayer, el proyecto que hay de vincular pobreza con biodiversidad y servicios ecosistémicos, tiene que ver con que después de 50, 60 años de hablar de sostenibilidad, cada vez somos más conscientes de que la sostenibilidad depende
de la relación que mantengamos con todos los demás seres vivos. Y aquí algo que hablábamos en la entrevista que se hizo ayer, hemos entendido muchas veces la sostenibilidad y la gente dice que tenemos que salvar la Tierra. No, la Tierra se va a salvar sola. Nosotros podemos pasar a la historia geológica de la Tierra como una especie fallida porque no supo entender sus relaciones. Entonces lo que estamos tratando de salvar no es la Tierra, no seamos tan arrogantes. Nosotros somos polvo de estrellas en la historia geológica de la Tierra. La Tierra vive perfecta, la Tierra puede prescindir de nosotros y de hecho es lo que está tratando de alguna manera, como decía algo, el cambio climático no es una enfermedad de la Tierra, es la fiebre para salvarse de la enfermedad. Entonces, tenemos que plantearnos eso porque si no partimos de una visión mucho más modesta de lo que somos nosotros, vamos a seguir pensando que estamos salvando la Tierra. Y no la vamos a salvar, la Tierra se salva sola, insisto. Lo que vamos a salvar es la posibilidad de que las próximas generaciones vivan en una Tierra que sea agradable y que no caigamos en las películas apocalípticas donde la Tierra es una especie de hueco negro totalmente devastado, porque la Tierra va a estar ahí, con o sin nosotros. Entonces, eso pasa por entender que no somos lo único que vale la pena rescatar y que de rescatar las otras formas de vida y su funcionalidad depende de la nuestra. Esto se ha dicho mucho, pero no lo hemos logrado realmente incorporar en nuestros discursos. Seguimos privilegiando conceptos como competitividad, productividad, pero no entendemos qué tanto tiene que ver con eso. Y además entender que el tema tiene impactos globales, que esa forma en que hemos manejado muy inadecuadamente nuestros sistemas de relación ya está teniendo impactos que el cambio climático tal vez es el más evidente, es que nos está afectando nuestra propia permanencia en la Tierra. O sea, nuevamente, no es que la Tierra se vaya a morir por el cambio climático, nos vamos a morir nosotros, la Tierra no. Entonces, lo que estamos buscando en todos estos procesos es entender en este marco general de relaciones interescalares qué tipo de decisiones tomamos en cada escala, que realmente sean las pertinentes a esa escala y contribuyan a las otras. En esto hay algo importante que creo que vale la pena comentar, y es que cada uno de nosotros desde su propia profesión probablemente ha privilegiado una escala y la conoce más, pero conocer las otras les va a mejorar también. Yo soy arquitecto, o sea, yo empecé con la escala de Lebel y en este momento soy asesora sobre biodiversidad, o sea que de alguna manera, y uno no deja de ser lo que es por conocer a otros. Yo seguí hablando. Hubo un apagón y se reactiva el Hacemos pausa, porque si sigo hablando me cobran el tiempo. ¿Tú seguías hablando? No, que paren, pero no. Entonces, sigamos ya. Entonces, en últimas, lo que parece lo más sencillo, lo más evidente, es a veces lo que se nos olvida. Hay miles de definiciones de qué es el ordenamiento. Entonces, el ordenamiento es el conjunto de intervenciones. No, en últimas, ¿qué es el ordenamiento? Independientemente de que lo haga el Estado o lo haga yo como individuo. Y esto, volviendo a decir que tomo esto de varios procesos, digamos, en los que yo he participado y dicto una clase sobre ordenamiento que se llama Instrucciones para leer el periódico. Porque el ordenamiento nos afecta a todos, cada día lo leemos en la noticia, lo vemos, pero muchas veces no somos conscientes. Porque en últimas, ¿qué es lo que hace el ordenamiento? ¿Qué es lo que tiene que entender el proceso de ordenamiento? Es cómo las dinámicas de la población, de cada individuo, de la familia misma, de la sociedad en su conjunto, dinámicas que tienen una particularidad, y es que son dinámicas en el tiempo y en el espacio. Creo que esto, si leemos desde esta lógica todas las presentaciones de ayer, siempre hubo referencias al tiempo y al espacio, porque la vida nuestra es una vida de tiempo, lo que uno tiene es tiempo. La vida se mide en tiempo, no se mide en centímetros cuadrados ni en pesos. Y todo lo hacemos con respecto al tiempo, a qué horas empezamos, a qué horas salimos, cuánto nos demoramos, cuál es el plazo, el plan de ordenamiento, cuándo. Todo lo que nosotros, lo único que hacemos en últimas es administrar un tiempo
y lo administramos en relación con el espacio en el que estamos. Entonces, digamos, esa es la esencia y la mayor complejidad, pero al mismo tiempo es lo que hace el ordenamiento algo tan cotidiano, no menos complejo, pero sí muy cercano a lo que hacemos. ¿Qué es lo que sucede? Estas dinámicas de la sociedad del individuo en el tiempo y en el espacio transforman el territorio. Y ahí está el problema. Toda decisión que tomemos, sin ir al punto del poeta que decía que cuando se mueve una mariposa se mueve una estrella o algo así, si hay una interconexión. Muchas veces no somos conscientes inmediatamente, a veces las transformaciones son de muy largo plazo, a veces no sabemos exactamente cuál va a ser la transformación, pero el hecho y todo lo que hemos hablado en estos días, lo que vamos a hablar hoy, lo que hablamos ayer, se refiere a cómo entendemos qué tipo de transformaciones tenemos que hacer en nuestro comportamiento con respecto al espacio para alcanzar algunas metas. Esas transformaciones que la dinámica de la sociedad y de cada uno de nosotros, la decisión mía de si vivo en la casa, en el campo o en la ciudad, es una decisión que afecta de alguna manera. Tienen además, vuelven a modificar las dinámicas. Se decía ayer, y nada, lo vamos a ver en la parte del video. Entonces, lo que realmente se ordena son los sistemas de relación. A pesar de que se habla de ordenamiento territorial, como me decía un indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, ay, pero doctora, ¿usted qué tanto le ordena el territorio? El territorio está ordenado, el desordenado es uno. ¿Cierto? Digamos, el desorden en la naturaleza, o como quiera que lo llamemos, son las formas de transformar que muchas veces nos llevan a un buen final. Si en un sitio no vive absolutamente nadie, pues no hay nada que ordenar. O sea, lo que uno ordena realmente es la forma en que uno, como sociedad, como individuo, como familia, se relaciona con el territorio. Y esas relaciones son las que no necesariamente hemos acabado de entender. ¿Cuáles son las dinámicas que transforman profundamente y esas transformaciones cómo vuelven a incidir en las dinámicas? Todo el tema de alguien comentaba en el café que si no entendemos realmente qué es lo que hace que la gente se vaya a la ciudad, que es tal vez la dinámica más cercana que vemos en todo esto, pues no sabemos qué tipo de ciudad y para cuándo. Entonces hay grandes incertidumbres en todas las dinámicas y es parte de nuestro problema y vamos a ver con el riesgo. ¿Qué significa? Que esto básicamente tenemos ustedes, esta es un poco la teoría con la cual yo he estado trabajando el ordenamiento y estoy en un documento, es que finalmente nosotros manejamos tres componentes y se ha hablado de los tres componentes todo el tiempo, no importa cómo los llamemos. Un territorio que representamos en mapas o en Corel, lo empezamos a volver parte del documento con el que planificamos. Unos actores sociales que están detrás de cada mapa, y ese es el problema, no hay un mapa único. Cada actor social, cada grupo de actores, cada grupo que actúa sobre el territorio, mira el territorio de su propio mapa. Ayer se habló del tema de los intereses. Y hay unos tiempos que determinan el tiempo de los actores y el tiempo de las decisiones sobre ellos. Muy rápidamente, ¿qué implica esto? Que tenemos primero que todo, para planificar el territorio, entender cómo es ese territorio. Porque si no, muy poco podremos interpretar las intervenciones, cómo lo transforman. Esto voy a pasar un poco al caso colombiano, yo soy colombiano. Este es lo que yo podría llamar Colombia Wikipedia. Lo básico, país, entre tantos metros cuadrados. Lo que pasa es que a la hora de ordenar, el país es mucho más que eso. Es un país que figura como uno de los países megadiversos. Ayer hablábamos, nosotros tenemos la responsabilidad del mundo de ser países megadiversos. Eso es una responsabilidad porque tenemos que tener en cuenta en nuestro desarrollo factores adicionales. Es una de nuestras grandes oportunidades, pero no tiene una gran responsabilidad intergeneracional. Sobre ese país, además, hay toda una población. Eso es apenas una descripción de un territorio. Esa población tiene características, se distribuye de manera diferente, aquí ya vienen temas de cuánto es urbano, cuánto es rural, cuántas ciudades, cuántos municipios, porque es lo que normalmente es más cercano a los procesos de toma de decisión que las dos primeras. Entonces, ¿qué hace el ordenamiento? ¿Qué es el proceso de hacer ordenamiento, así sea consciente o no consciente? Es empezar a ocupar un territorio, empezarlo a transformar a través de procesos de agricultura o de la máxima transformación que
que es la transformación urbana, probablemente es la forma más profunda de modificar un territorio. En una ciudad nadie habla de la calidad geológica del suelo porque el volardo o el edificio desplazó el repollo hace mucho tiempo. Ayer se hablaba de eso. No habrá ninguna producción agrícola probablemente que pueda competir con la plusvalía porque los atributos mismos del territorio empiezan a pasar a tercer plano. Pero lo que es muy importante es el ordenamiento, no es solamente decidir si va a haber agricultura, va a haber ganadería o si va a haber ciudad, sino cuáles son los efectos que eso va a tener sobre el territorio. Esas transformaciones, hasta qué punto están sobrepasando los umbrales posibles y admisibles de cambio que hagan que podamos seguir viviendo aquí. No creo que ahora se salve, insisto, que no se trata de salvar el resto. Entonces, en el caso colombiano, muy rápidamente, como es el ejercicio de entender, ya tenemos mapas más sofisticados, mapas que nos dicen cómo es. Hay un mapa que ve el territorio, el suelo, los ecosistemas, la aproximación ecosistémica, y el otro es el mapa del subsuelo, es lo que hay debajo. Cito el mapa del subsuelo, que es un mapa que normalmente no se utiliza para hacer ordenamiento, porque hemos asociado el ordenamiento territorial con la zonificación de usos del suelo. Entonces hemos visto el ordenamiento como una cosa muy superficial, como que ordenamos esa capita, el uso del suelo. Tanto para la gestión de riesgo como para el ordenamiento, la gestión de su suelo es determinante. Y empezamos a tomar decisiones. Aquí también están tomadas, decidimos cómo lo vamos a ordenar político-administrativamente, cuántos municipios, de qué tamaño son los municipios, desaparecen los atributos del territorio. No he conocido ningún país donde realmente, en los que yo he trabajado, puede que los haya, las decisiones de distribución político-administrativa para asignación de funciones y competencias tengan que ver con características ecosistémicas del territorio. Se utilizan muchas veces los ríos y las cimas de las montañas como límites visibles, pero no significa que haya un criterio para definir cómo debe ser un municipio que necesariamente. Tenemos departamentos y se empiezan a tomar otras decisiones, cada estado las toma diferentes. Alguien decía ayer que una decisión de ordenamiento que es fundamental en Guatemala es que en Colombia tenemos resguardos indígenas delimitados, constituidos como territorios específicos, tienen mapa. Tenemos territorios comunales de comunidades afrodescendientes, tenemos reservas forestales, tenemos parques naturales nacionales. Estas son todas decisiones de ordenamiento que ha tomado el Estado. ¿Por qué son de ordenamiento? Porque ordenan formas de ver el territorio. Y hay que entender que la palabra ordenamiento tiene las dos acepciones. Una es la de organizar, póngale orden, la otra es la de dar una orden. Y ambas son importantes, porque queremos que sea vinculante, que se vuelva una especie de orden, de mandato. El problema es que tenemos autoridades ambientales que tienen sus propios ámbitos. ¿Cuál es el problema? Ya empieza a ser evidente. Cada mapa tenía un guión, un grupo de actores sociales detrás o del Estado que quería que se fuera el mapa, y los mapas en la realidad se empiezan a traslapar. Hay mapas que son altamente compatibles, hay mapas que son casi que excluyentes. Segunda pista, el acuerdo internacional es incompatible con el territorio colectivo de comunidad afrodescendiente, cuyo criterio para constituirse como territorio colectivo es que mantenga formas tradicionales africanas. Segunda pista, el acuerdo internacional no puede bajo ningún concepto considerarse una actividad tradicional africana. Entonces el problema empieza a ser eso, cuando los mapas se traslapan y no tienen objetivos comunes. Sobre esos mapas se montan además los mapas del desarrollo. Todos estos son mapas sacados de internet, o sea, no son mapas hechos para la discusión, por así no son tendenciosos. Tenemos el mapa de regiones agrícolas, el mapa de títulos mineros, el mapa de exploraciones petroleras, nuestra red de ciudades, y aquí ya nos vamos acercando al punto. Colombia tiene una red de ciudades, como lo decía ayer el doctor Carlos, una gran región metropolitana que se está generando fuertemente en la región Caribe, y una región andina llena de ciudades, y una Orinoquia, Amazonia y Pacífico, prácticamente sin ciudades y muy desconectadas. Dentro de la lógica de países desarrollados, entre comillas, si alguien no conoce la topografía colombiana, que es la que no figura en el mapa, pensaría que la parte central del país es un gran valle, porque es súper conectado, ciudades y todo. No, qué pena, es la cordillera más agreste, más abrupta.
ahí pasar una carretera es un drama. Entonces, tenemos modelos de ocupación de nuestro territorio que vienen de procesos de colonización o procesos que buscaban mejor clima, que hoy en día dan modelos muy complicados de hacer sostenibles. Si ustedes ven todos estos mapas, empezamos a tener una carga de eventos en la misma región. O sea, hay un gran desequilibrio, por lo menos en el caso colombiano, en que la región andina, que además en un país megadiverso, inclusive contra lo que se cree que es la Amazonía, es la región más megadiversa. Pues la región más megadiversa del país tiene la mayoría de las ciudades, toda la interconexión eléctrica, toda la interconexión vial, gran cantidad de minería. Entonces, obviamente, cuando empezamos a ver los efectos de estos en el territorio, ¿qué es lo que tenemos que leer para el ordenamiento? Hay que entender lo que estoy planeando, qué efectos va a tener, conflictos de uso de suelo por sobreexplotación. Todo lo que aparece en rojo son áreas que están sobreexplotadas mucho más allá de su capacidad agrológica. ¿Qué significa volverle a dar capacidad agrológica a un suelo? Es incremento en abonos químicos, incremento en fertilizantes, porque la tierra perdió su capacidad, deforestación acelerada, alguien hablaba de la deforestación en Guatemala, por energía, por múltiples razones, desabastecimiento hídrico, ya empezamos a tener problemas serios, especialmente en la región andina, los ríos están muy deteriorados, la deforestación ha modificado el riesgo microclimático, hay menos precipitaciones, el agua se va más rápido porque no hay suelo que lo ponga. Entonces tenemos desabastecimiento hídrico y además de que tenemos menos agua en los caudales, menos ríos, cada vez los contaminamos más. Este mapa es un mapa interesante, desafortunadamente la imagen no es muy nítida, es un mapa que solamente tiene cuencas hídricas, solamente tiene ríos, ese mapa no tiene sino ríos. Todo lo que aparece en rojo son ríos que tienen un nivel de contaminación por E. coli, no sé si ustedes saben qué es E. coli. E. coli es nuestra huella ecológica como ser humano y no propiamente el pie. Es el servicio que utilizamos cada cierto tiempo, religiosamente, es inevitable. Entonces, esta es, digamos, la huella ecológica de las ciudades más evidente que podemos encontrar. Esto no, como les digo, no son minerales, no son abonos, es nuestra huella. Y obviamente eso nos ha hecho perder una capacidad de regulación. La capacidad de regulación es uno de los servicios ecosistémicos que en este momento más se está destacando. Regulación a inundaciones, regulación de desertificación, regulación, y aquí ya entramos al tema de gestión de riesgo, lo vamos a mirar más adelante. Entonces, para concluir esta primera parte, lo que tenemos que entender es que más allá de cualquier metodología, de cualquier método de hacer ordenamiento, tenemos que saber realmente que lo que estamos ordenando son esos sistemas de relación. Y tenemos que establecer en esas relaciones cuál es el signo que va a vincular desarrollo y conservación, porque puede ser desarrollo versus conservación, desarrollo... No hemos podido saber exactamente cuál es el signo. Muchas veces decimos desarrollo y conservación, pero realmente es desarrollo versus conservación, o a veces entendemos que la conservación es versus el desarrollo, no es cierto. No solamente tenemos que establecer cuáles son los principales vínculos, sino cuál es el concepto que los vincula. Lo otro que es importante es que no existe un concepto universal de orden. Si yo antes de estar aquí, esto está todo desordenado y ordenen las sillas, nadie va a saber si lo vamos a hacer para mesa redonda, vamos a hacer una fiesta. Uno no puede ordenar si no sabe para qué y para qué ordena. No es posible. El orden tiene que ver con lo que yo creo que es orden y los códigos de orden no son universales. En muchos planes de ordenamiento, donde el mapa es tan importante, ha prevalecido casi que el orden estético del arquitecto o el urbanista. No, aquí me falta verde, si estamos de verde. Entonces, mientras la sociedad en su conjunto no defina qué entendemos por orden, y ese orden es ordenar qué, para qué y para quién, podemos utilizar cualquier modelo de ordenamiento, que igualmente no sabremos. Y hay que entender que todos los días estamos tomando decisiones de ordenamiento, pero que precisamente la falta de criterios unificados, consensuados y legítimamente definidos por la sociedad es la que hace que el resultado de ese orden desordenado
esté generando impactos que no quisieras. Desde ese concepto, muy rápidamente, porque si no, no me queda tiempo para los riesgos, hay algunos de los objetivos que hemos identificado que tiene que tener la política. Tiene que discernir esos traslados. Al discernir traslados me refiero a lo que se hablaba ayer, definición de competencias, qué mapa debe prevalecer sobre cuál. Cuando hay dos mapas, un político administrativo y un ecosistémico, ¿cuál es el criterio de discernir ese conflicto, esa tensión? ¿Quién la decide con respecto a qué objetivo? Esa es tal vez una de las principales funciones. Definir, adoptar y poner en marcha seguimientos de monitoreo y control. Como eso es un tema dinámico, si no tenemos la capacidad de medir si la decisión de ordenamiento que tomamos fue aceptada, probablemente la repitamos y sea igualmente errónea. Pero además entender, y esto creo que es muy importante, tendemos a pensar que con adoptar una política, con adoptar una ley de ordenamiento territorial se resolvió el problema. Ni la política ni la ley generan automáticamente las condiciones para que se cumpla. El caso colombiano, que tenemos una ley hace 12 años, lo que nos ha mostrado es que, independiente de que la ley fuera buena o mala, yo creo que es una buena ley, el país no tenía todas las condiciones. ¿Cuáles son? Una institucionalidad que administre el proceso, la articulación sectorial. Si la ley sale como algo aislado de los procesos sectoriales, pues tampoco va a ser bueno. Un capital humano que la pueda administrar, que la pueda gestionar. En Colombia en un momento dado se hizo una cuenta de cuántos geógrafos, cuántos arquitectos se hubieran necesitado para cumplir el plazo perentorio que daba la ley a los ministros de tener planes de ordenamiento, que era 1 año y medio, y Colombia tenía el 10% de sus profesionales. ¿Quién tiene que generar el capital humano? En Colombia lo están generando las mismas academias. Se encontraron que era un nicho del aprendizaje. Actualmente en Colombia los geógrafos que durante mucho tiempo daban clases de geografía en los colegios están altísimamente cotizados. Muchísimas universidades tienen diplomados, especializaciones, maestrías, enfocados a generar capital humano, masa crítica que pueda atender los temas. Además ha habido procesos de capacitación a funcionarios públicos. Hay que tener recursos presupuestales, todo esto cuesta. Capacitar a la gente, generar información pertinente. El tema de la información es crucial. La ley dice que tiene que hacer planes de ordenamiento en escala 95.000 y tiene que incorporar el riesgo. Y la cartografía de riesgo en Colombia estaba en 1.500.000. Está la ley, sí, pero bueno. Entonces, ¿qué hacía? El consultor POPA sencillamente amplía y pixela completamente, resulta que todo el municipio es de altísimo riesgo. El tema de información es un tema crítico, hay que prepararlo, hay que tener una estrategia de generación y de divulgación y utilización. Obviamente hay que generar voluntad política, pero tiene que ver con todo eso. Y sobre todo, hay que entender que el ordenamiento es un problema de corresponsabilidad. Todos, cada uno de nosotros, en el papel que hagamos tenemos parte de eso. Esto de que tiene el Estado, no, todos, el sector privado, las empresas, cada uno de ellos. Con esto ya, y volvimos a hacer todo el análisis de lo que estamos trabajando, y había temas que no estaban muy explícitos en Catuna, a pesar de que forman parte esencial de lo que es Guatemala. Nosotros vivimos en países de riesgo. Entonces aquí, ¿cómo voy de tiempo? ¿De bien? Entonces, básicamente, ya teniendo este ámbito muy rápido, son básicamente reflexiones sobre qué hay que tener en cuenta para enfrentar el ordenamiento. ¿Por qué el ordenamiento es una estrategia crítica para la gestión del riesgo? Mucho de lo que les voy a presentar aquí es resultado de un ejercicio que yo hice con la Comunidad Andina de Naciones, que fue un proyecto que se llamó PREDECAN, que era precisamente la prevención del riesgo en los países andinos. Y en un momento me llaman, por favor ayúdenos a incorporar la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Y la respuesta era, no es que se pueda incorporar después, es que la gestión del riesgo es connatural y esencial al ordenamiento. No puede ser que primero hagamos ordenamiento y después ahora miremos cómo le ponemos la gestión del riesgo. No. Mientras más riesgos hay en un país, más tiene que estar el ordenamiento en función del riesgo. Y eso es lo que quiero mostrar. ¿Qué se entiende por gestión de riesgo? Normalmente hablamos de gestión de riesgo. El concepto técnico que se maneja en general en ERRI y en todas las redes de gestión de riesgo es la gestión integral del riesgo de desastre.
O sea, lo que queremos evitar ante todo es que haya desastres. ¿Por qué empezó así? Tal vez hoy ya no sea tan adecuado el concepto, es porque la gestión del riesgo de desastre tenía muchos más componentes de atención del desastre que de gestionar la prevención. Y lo que hicimos en la región andina, y la razón misma por la cual yo estoy aquí, es porque la persona que me pidió que viniera a apoyar, trabajamos juntas, y vimos que no podemos esperarnos a que haya desastre para gestionarlo. Como decía ayer Hugo, tenemos que reconstruir el país cada cierto tiempo, sino que tenemos que idealmente prevenir que no haya desastre. O sea, tratemos en lo posible, porque es un costo altísimo, es un costo para todas las sociedades. Entonces hay unas definiciones. Esta es la definición que hace la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. Es una red internacional que mira todos los desastres, son los desastrólogos del mundo. Deben estar ahora mirando, deben estar todos en Filipinas, que son expertos desastrólogos. Entonces, primero hay que diferenciar el riesgo del desastre. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un desastre. Es que se están dando en un territorio y con respecto a una población unas condiciones que pueden conducir al desastre. El desastre es que pasó. El desastre ya es una realidad. El riesgo tiene un nivel de incertidumbre y normalmente como seres humanos le apostamos a que yo no va a ser tan de malas, eso no me va a pasar a mí. O sea, yo puedo saber que hay fenómeno imposible que yo sea tan de malas, que el terremoto que tiene un retorno, ayer hablábamos de los terremotos en Italia, que el retorno son 500 años, pues el alcalde dice, posible que yo que tengo 3 años de ser alcalde, que yo sea tan de malas que retorne 500 años y me toque a mí. No, pues mejor dicho, pues a alguien le toca. Así como los desastres tienen un sitio específico en el que tienen un momento. Entonces, ¿qué es lo que se parecería? Que el desastre es en gran medida un riesgo no aprendido. O sea, si nosotros no entendemos el riesgo, probablemente no vamos a poder evitar el desastre. ¿Qué tanto podemos evitar el desastre? Dependiendo de cuál es el riesgo. Entonces, lo otro que es muy importante es que el riesgo mismo es una construcción social. Vuelvo al mismo ejemplo, y lo vamos a ver en algún mapa de Colombia. Si en una región en la cual no vive absolutamente nadie, hay un terremoto. La naturaleza en los terremotos son parte de la conformación geológica de la Tierra y no pasa nada. O sea, hay unas pérdidas de la parte, empieza un nuevo ciclo geológico, en realidad no pasa nada. El riesgo se asocia a que puede haber un desastre y el desastre va a afectar a la sociedad. Y hay algo que es muy importante y es que si ustedes miran dentro de las formas de medir el tamaño de un desastre, uno de los indicadores que más se utiliza es cuántos años retrocedió el país en su desarrollo por efecto del desastre. Porque todo víctima de desastre fue en algún momento una obra de desarrollo. Y lo que queremos evitar es que esto pase. Porque hacer un puente cuesta muchísimo, hacer una carretera, hacer un hospital. Entonces, si se cae, se perdieron todos los años que hubo. Entonces, una de las formas de medir, de decir qué tan duro fue un desastre, es que la región retrocedió 20 años en su desarrollo. Entonces es inherente. El riesgo cero no existe. Hay algún nivel de riesgo, lo que tenemos es que tratar de reducirlo, pero pensar, y menos nosotros que ahora que vamos a ver cuáles son lo que se llama la amenaza, qué conforme el riesgo, lo vamos a ver todo el tiempo para no demorarnos. Primero, que haya eventos físicos potencialmente dañinos. Los mejores desastrólogos, y les recomiendo que lean, hay un blog muy interesante de una persona que se llama Gustavo Wilches Chávez, además es un tipo excelente, ojalá algún día puedan invitar, de un sentido del humor maravilloso. Él dice que no podemos decir que la lluvia es una amenaza. La lluvia se vuelve una amenaza si cae donde no debía caer y le cae a quien no está preparado. El evento natural en sí mismo no es una amenaza porque está asociado a nuestro desarrollo. Entonces, tiene que haber un evento físico potencialmente dañino, que puede ser natural, socionatural. Nosotros generamos condiciones en la naturaleza que la naturaleza misma no tenía, que son tal vez las más graves, o pueden ser puramente antrópicas. El desastre de Chernobyl, la madre naturaleza, no tuvo nada que ver que la esculque, fue un proceso totalmente antrópico. Eso fue un riesgo generado única y exclusivamente por el ser humano.
Lo otro que tiene que haber es exposición, y esto es lo que se llama amenaza. Lo otro es que tiene que haber exposición, o sea, que alguien o algo tiene que estar en el sitio y en el momento en que ese evento realmente se desencadene. Nuevamente, si ahí no hay nadie, si ahí no vive nadie, pues obviamente no hay exposición, entonces no hay riesgo, hay sencillamente un evento. La amenaza, o sea, la amenaza se potencializa por la cantidad de exposición y lo vamos a ver cómo en el caso de la ciudad de San Juan. Y el tercer factor que tiene que tener para que haya riesgo es que ese evento tenga una magnitud y una persistencia tan fuerte y caiga en un tipo en que haya en un sitio en donde hay tal cantidad de personas o de infraestructuras y que además esas personas o esas infraestructuras no tengan la capacidad de resistir el evento. Entonces, en Japón, que es sísmico, no pueden evitar la exposición, o sea, les tocaría trastearse de país y se ir a todos a Australia. No. Entonces, Japón no puede evitar el evento que es el sismo. Lo único que puede reducir es la vulnerabilidad. Japón tiene los mejores códigos de sismoresistencia a la edificación. Entonces, dependiendo de estos tres factores, la sociedad tiene que decidir en cuáles puede intervenir, en cuáles no y qué tanto va a intervenir. Reduzco exposición, saco a la gente. Reduzco vulnerabilidad, fortalezco las edificaciones, porque muchas veces la amenaza no la podemos reducir. Desde la gestión ambiental podemos reducir sustancialmente las amenazas socionaturales. Entonces, ¿cuáles son los eventos naturales potencialmente catastróficos? El marco azul significa eventos que están principalmente asociados a eventos hidroclimáticos, hidrometeorológicos. O sea, lluvias, hay falta de sequía que ya se están identificando como un desastre. Pero huracanes, inundaciones. Los cafés tienen que ver con eventos geológicos, que son deslizamientos, volcanes y erupciones. ¿Qué pasa con los tsunamis y los deslizamientos? Que muestran los dos. En una cordillera como las nuestras, que son muy jóvenes, la roca está abajo, todavía hay mucha capa vegetal. Si esa capa vegetal la deforestamos, estamos facilitando que haya deslizamientos y si adicionalmente llueve, pues la lluvia se vuelve un desencadenador del deslizamiento. O sea, que hay una estrecha relación entre estos dos. Díganme cuál de estos riesgos no lo tiene Guatemala. Como decíamos ayer, nos falta el meteorito y ya están cayendo. O sea, que puede que algún día pongamos como otra amenaza lluvia de meteoritos. Por ahora tenemos huracanes, sismos, volcanes, inundaciones, deslizamientos. Ayer que teníamos una entrevista, digamos, esa es una parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es una naturaleza tranquila, quieta, calladita, como la europea tal vez. Nuestra naturaleza grita, participa, se mueve, nos atropella. Y eso es lo más importante en el ordenamiento. Entonces no podemos traer modelos y esquemas de ordenamiento de continentes viejos, muy asentados. Si tenemos mar, hay que tener en cuenta que puede haber huracán. Y el cambio climático, aquí no termina la película, está exacerbando básicamente esto. Hasta el momento, falta que se demuestre, el cambio climático no tiene que ver nada. O sea, las erupciones volcánicas sí contribuyen al cambio climático porque tienen grandes emisiones de CO2, pero el cambio climático no hace que haya más erupciones volcánicas. Entonces, digamos, ahí el efecto es porque las erupciones volcánicas contribuyen al cambio climático. Todavía no se ha encontrado ninguna relación entre el cambio climático y los sismos. Puede que el día de mañana aparezca, hoy no. Pero entonces, digamos, este es nuestro panorama. Entonces, en países que tienen este panorama, parece casi que increíble que el ordenamiento no tenga como primer criterio el riesgo, porque es que esto es nuestro territorio. Todo lo que pasa encima, las coberturas vegetales, están determinados en gran medida por eso, por falta o por exceso de agua, por la avalancha, por el terremoto, por eso. Esta es nuestra vida, esto es nuestra realidad. Entonces, hay una clara diferenciación en gestión de riesgos entre dos tipos de eventos. Hay eventos repentinos.
Hay eventos que pueden suceder en una noche. Esta fotografía de aquí es el peor evento que ha tenido Colombia en su historia, que fue Armero. Armero es una población de 150.000 habitantes, por un riesgo mal gestionado que se juntó con una erupción volcánica, un principio de erupción volcánica, un cambio de temperatura en la boca de un volcán, que derritió la nieve, la convirtió en lodo y había un río que había estado completamente rellenado. Ese lodo vino en una forma de avalancha y el reporte de Armero fue que un piloto pasó por la mañana y dijo: aquí debía estar Armero, yo me equivoqué de ruta. El señor dio la vuelta y dijo: estoy donde era Armero, Armero no existe. Y esa llamada se volvió famosa en Colombia. Armero se borró de la faz de la tierra en una noche. Fue lo más catastrófico que nos ha pasado. Aprendimos pues muchísimo. O un terremoto también, esto es Armenia, este fue el terremoto de Armenia de hace 13 años más o menos. Hay otros eventos que son más crónicos, son lentos, pero son recurrentes. En el curso de instrucciones para el periódico está la lista de todos los años, cada cierto tiempo, el derrumbe, la casa, la tierra que se tragó, no sé qué. Nos pasa todo el tiempo lo que decía uno. Cada cierto tiempo hay reconstruir el país. Estos son menos frecuentes, pero probablemente son más catastróficos. Sobre todo son mucho más impactantes socialmente, porque es un golpe. Pero probablemente a la larga en una sociedad los otros son casi que más dañinos, porque es una acumulación, es una reiteración. Entonces, no son menos graves unos que otros, lo que pasa es que manejan tiempos y requieren gestiones diferentes. El tema de exposición es un tema crítico. Si ustedes recuerdan el mapa de ciudades de Colombia, ya estamos llegando al tema de ciudades, los puntos rojos más grandes que se ven en estos gráficos son nuestras ciudades. Estos son todos los puntos de nuestras grandes ciudades. Este es el mapa de la amenaza de deslizamiento. Todas las ciudades están en la región andina. La región andina es una cordillera joven. En la foto del deslizamiento, todas las que les he mostrado son deslizamientos en la región andina porque es la que tiene deslizamientos. En Amazonas no hay cerros, entonces difícilmente puede haber un deslizamiento, casi por destrucción de materia. Pero miren cómo se da, este es el mapa de inundaciones. Entonces, con todo el Caribe, la región metropolitana de la que hablaba ayer el profesor Carlos, pues es una región que con el niño y niña, los muchachitos traviesos, el niño es la niña, el niño es la niña, tienen grandes periodos de sequía y grandes inundaciones. La región Caribe es la región más maltratada ambientalmente de Colombia, más irrespetada en sus sistemas y en sus ciclos vitales y obviamente tiene. Y la región andina, a pesar de que uno diría que el agua debe correr rápido, tiene muchos valles y esos valles cada vez se inundan más porque la deforestación de las montañas. Adicionalmente, y solo voy a mostrarles rápidamente, esta es la red sísmica de Colombia. Cada punto de los pequeños es un evento sísmico registrado. Y aquí vemos el tema de la exposición. La región más sísmica de Colombia es el tapón del Darién, es la región del Darién, porque coincide la parte baja con la falla de San Andrés, con la falla no de San Andrés, la falla del Caribe que atraviesa por aquí. ¿Qué pasa en esta región? Es una región prácticamente despoblada, es una región selvática, es una región tremendamente húmeda, o sea, la tierra misma se acomoda a todos los movimientos, vive muy poca gente, viven comunidades indígenas cunas, que en ningún cuna le va a caer una viga de concreto en la cabeza porque los cunas no usan vigas de concreto. Entonces digamos que hay una altísima exposición, hay una amenaza muy alta, pero hay muy poca vulnerabilidad. La buena noticia de que eso sea así es que Colombia ha tratado de hacer una carretera panamericana que atraviesa el tapón del Darién con una entelequia de que hay que ir desde la Patagonia hasta Alaska, cuando uno puede pasar por el mar, pero esa vía, cuando no se la traga el pantano, la destruye el terremoto. Entonces hasta ahora la vía no ha logrado pasar el tapón del Darién, por eso se llama el tapón del Darién. Hay regiones más críticas, perdón, muy rápidamente. El Pacífico colombiano, Tumaco, aquí hay un riesgo de tsunami altísimo. El eje cafetero donde está Armenia,
todos los Santanderes y todas las zonas centrales. En Colombia hay, como ustedes ven, sismos registrados prácticamente en toda la región andina. Entonces tenemos la misma. ¿Qué es lo que define el nivel de riesgo? Es la suma de las tres: la intensidad y magnitud del evento físico, el grado o nivel de exposición y la vulnerabilidad. Entonces, obviamente, con esto uno puede definir qué tan posible es la catástrofe. No hay posibilidad de que no en ninguna parte, o sea, algún tipo de riesgo, pero lo más importante es que la vulnerabilidad existe siempre. O sea, hay tipos de eventos que no podemos hacer nada. O sea, habría que reubicar toda una ciudad si está sobre una falla geológica, y muchas veces es lo que hay que hacer, pero lo que más podemos hacer es reducir la vulnerabilidad. Además, porque la vulnerabilidad está fuertemente amarrada al concepto que se maneja también en gestión de riesgos, y ya no solo en gestión de riesgos. De alguna manera, el tema del cambio climático, las transformaciones tan fuertes, plantean desde muchos ambientalistas que es que la condición de riesgo es permanente, o sea, no tenemos que asociarla a un evento específico. Riesgos de desabastecimiento, de sequía, cada vez forma parte más de nuestra vida. Por eso una nueva forma de entender la sostenibilidad es generar capacidad de resiliencia, o sea, de recuperarnos después de un evento. La resiliencia es un concepto que viene asociado directamente a desastres. ¿Qué tan resiliente es una persona para recuperarse de la pérdida de un ser querido? ¿Qué tan resiliente es una ciudad para recuperarse después de un terremoto? El terremoto de Haití fue menos fuerte que el terremoto de Concepción, que fueron en el mismo año. Sin embargo, Haití era altísimamente vulnerable. Y esa misma vulnerabilidad se reflejaba en la capacidad de reaccionar. No había forma, se murió más gente después del terremoto que en el terremoto mismo. No había cómo atender a la gente, no había comida, no había agua, no había... No, entonces la vulnerabilidad se refleja también en la capacidad de recuperarse. Y la vulnerabilidad está fuertísimamente asociada a la marginalidad. Marginalidad es estar por fuera de los ciclos de atención en cualquier caso. Entonces, cuando tenemos un modelo en que la atención del Estado, y ahí viene un poco el tema de las ciudades, se ha concentrado mucho en las ciudades. Entonces, ¿qué pasa con las ciudades en la gestión del riesgo? Generalmente los indicadores de atención del Estado en las ciudades son mucho mejores, por lo que se decía ayer. Las ciudades son poco desarrollo, son lugar de oportunidad, es más fácil para el Estado llevar agua, acueducto, alcantarillado, educación a población concentrada y a población dispersa. Pero eso hace que haya un factor de atractividad de la misma ciudad que genera las grandes marginalidades urbanas, que es lo que tenemos en todas nuestras ciudades. O sea, nos preocupamos muchísimo por la norma urbanística, por el código. ¿Cuánto de cada una de nuestras ciudades es informal? Nunca ha preguntado cuál es la norma, ha hecho una ocupación. Entonces, es lo que estamos generando. Entonces, el tema de la marginalidad como factor, y lo mismo la marginalidad en las áreas rurales y de la gente que finalmente acaba viviendo en áreas que debían estar protegidas porque no tiene cabida ni en los procesos rurales organizados ni en los procesos urbanos. Esto nos genera los mayores niveles de vulnerabilidad. Entonces, no es posible pensar en disminuir vulnerabilidad mientras no haya desmarginalización social. Es inherente. Este es un caso, por ejemplo, en el plan de ordenamiento de Medellín, en el que yo he trabajado muchas veces. Esta es cómo se concentra la pobreza. Medellín, si ustedes, alguno conoce, Medellín es un valle muy estrecho. O sea, aquí aparece plano, pero realmente la única parte plana en Medellín es el centro. Todo esto ya son laderas. Obviamente las zonas de mayor riesgo son las zonas de la ladera más pendiente, más empinada, que son las que corresponden a las zonas más pobres de la ciudad. El suelo urbano, cuando es plano, cuando está en la zona mejor, es más económico. El otro suelo, obviamente, es el que les queda a los que se tienen que situar. Entonces tenemos... Ya vamos a terminar. Entonces, ya vamos a pasar un poquito, entonces paso más. En todo esto, ¿cuáles son los objetivos de la gestión del riesgo? Y es que, primero, garantizar lo que se llamaría localización segura, es disminuir la exposición al evento.
Hay localización segura que es perfectamente previsible, lo veíamos en los casos como Champerico, en que se pueden delimitar zonas de riesgo y generarles otro tipo de opciones y de funcionalidades. El segundo es reducir vulnerabilidad a través de construcción segura, es el segundo componente que estamos manejando en esta consultoría, es cómo generamos, además desafortunadamente, normalmente vienen juntos. Esto es un desarrollo de origen clandestino en el río Tunjuelo, en Bogotá, que es una zona altamente vulnerable por inundación, hacia una altísima amenaza, y obviamente la construcción es la más inestable, porque precisamente es la gente que tiene menos capacidad de hacer todo lo que tendría que hacer para que en ese sitio fuera estable. Entonces, el tema de reducir vulnerabilidad es crítico en el ordenamiento. Y el tercero, aquí creo que me faltó quitar una, en la gestión de riesgo en general, antes de que empezáramos a hacer toda esta parte de eso ya es aporte posterior, empezó el concepto de operación segura, que es el que tiene que ver con temas como Chernobyl. Desde el ordenamiento, la operación segura no es tan determinante, porque ya tiene que ver con otras normas, con las normas de seguridad empresarial, con códigos de seguridad. Pero lo que cada vez se ve más es que sí tenemos que empezar a hablar de ecología segura. Inclusive ya existe el concepto del riesgo ecológico, en dos sentidos. Como la medición del desastre se hacía básicamente en términos de vidas humanas o de infraestructura, pérdidas de infraestructura. No se estaban contabilizando adecuadamente las pérdidas en la funcionalidad ecosistémica. Y resultaba que después de un desastre había ríos que ya nunca recuperaban cauces, había procesos de reforestación que no se volvían a dar porque de pronto se había contaminado, porque el río que se había desbordado era además un río contaminado. Entonces ya el tema de ecología segura empezó a formar parte y es un concepto muy nuevo, está apenas lo estamos construyendo. Y lo que se busca en todos los casos es disminuir eso, que son los factores de riesgo de las amenazas, y aumentar resiliencia, que en este caso también tiene muchísimo que ver con la ecología segura, aumentar la adaptabilidad. No podemos reducir todos los riesgos, pero podemos adaptarnos mejor. En Colombia hay proyectos en este momento en zonas inundables que plantean soluciones de vivienda parasítica nuevamente, que equipamientos flotantes, porque pues hay un nivel de que se considera muchas veces un riesgo, pero ahorita que es parte natural de la forma de actuar de un río. Entonces, volvamos a dar al río su cauce, entendamos que es un río, de que los ríos latinoamericanos son ríos todavía muy salvajes, no son ríos urbanizados que tienen un cauce perfecto, no, tienen cauces que varían. Entonces entendamos la naturaleza para eso, mejorar capacidad de respuesta y facilitar reconstrucción. Si ya de todas maneras hubo un desastre, todas las anteriores también facilitan. Desde el ordenamiento, esas son algunas de las recomendaciones. Zonificar para el riesgo, que es la primera de todas. Pues si no hay zonificación de riesgo, difícilmente vas a ver dónde lo puedes buscar, ¿no? Y en la parte urbana quiero hacer énfasis en una que se veía como un tema que no estaba necesariamente asociado a la gestión del riesgo, que es la generación de espacio público, pero es un espacio público que empieza a entenderse en función de la gestión del riesgo. Uno puede evitar el riesgo de inundación de una quebrada entubando la quebrada, pero uno también puede evitar el riesgo de inundación generando un espacio público que ayuda a permear mejor y que además presta otros servicios ecosistémicos, puede ser recreativo. Entonces, esos son temas que empiezan a ver. Construcción segura también. El tema de adopción de códigos es importantísimo, dependiendo de cuál es la vulnerabilidad. El reforzamiento de estructuras vitales. ¿Cuáles son las estructuras que ya existen? Que yo tengo que reforzar para que en el caso del terremoto por lo menos pueda hacer reconstrucción. Esto es un concepto que los japoneses tienen muy adelantado. ¿Cuáles son las mínimas vías que tienen que quedar en pie? ¿Cuáles son los hospitales? ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que reforzar estructuralmente? En Colombia, en Bogotá, hay un programa increíblemente importante de reforzamiento estructural de escuelas. No se pueden caer. Entonces, ante todo hay que reforzar escuelas. Hay que reforzar ciertos puentes, hay que reforzar sistemas de abastecimiento hídrico. Entonces, la ciudad puede que no tenga plata para reforzar estructuralmente todo,
¿Qué es lo mínimo que hay que reforzar estructuralmente si no se puede preguntar? Y en la parte de zonificación segura y ecológica tiene que ver todo con la gestión de cómo volvemos a reforestar cuencas, cómo liberamos cauces de cuencas para que puedan absorber más agua, cómo reforestamos partes altas para evitar deslizamientos. Todo lo que se haga va a ayudar a la mitigación de riesgos. Esto lo va a pasar muy rápido, ya es más bien. Y esto es lo importante, ya para terminar solo quedan dos, es entender que cuando hablamos del riesgo en cada ciudad hay un riesgo intrínseco, que es cómo gestionamos la ciudad internamente, que tiene que ver con las dos primeras mucho más. Y hay un riesgo extrínseco, que es la ciudad en relación con su entorno, con los abastecimientos que le tienen que seguir llegando, con lo que tengo que gestionar en el municipio aguas arriba para que el agua no me llegue a mí. O sea, es como gestiono todo un territorio seguro, porque gestionar ciudad segura no es únicamente una cosa. Tiene que ver entonces con conocer, estudiar muy rápidamente, planificar no solo en función del suelo, sino del subsuelo, y aquí es fundamental. El riesgo geológico es mucho más allá que definir cómo se usa el suelo, es cómo entiendo la relación suelo-subsuelo, cómo lo entiendo además a partir de funcionalidad ecosistémica. ¿Qué ciclos vitales tienen que seguir funcionando más allá de que perdí la cosecha de plata? Y reconocer la adaptabilidad y la resiliencia y la incertidumbre como factores críticos de la planificación. Ayer hablábamos con alguien que este es uno de los temas más difíciles en la interfaz ciencia-política. Desde la ciencia reconoce la incertidumbre, reconoce dudas. Desde la toma de decisión uno quiere que le digan sí o no, blanco o negro, aquí sí o aquí no, no es tan fácil. Hay grandes incertidumbres. Entonces aquí hay que utilizar el principio de precaución con respecto a lo urbano. Ya creo que es la última. Hemos hablado de ciudades inteligentes, productivas, competitivas, eficientes, equitativas, todo esto es cierto. Pero si no empezamos por hacer que sean ciudades seguras, todo lo demás puede perderse en una noche. Toda la productividad. El primer concepto del ordenamiento es garantizar la seguridad de la vida. Y ese es, digamos, esto. Muchas gracias.